Entonces, ¿qué hemos visto? Entonces, transformaciones de cambio de base. Entonces, tenemos un teorema asociado al cambio de base. Entonces, dado dos conjuntos de bases, dados dos conjuntos de bases, ambos, que ambos satisfacen ortonormalidad, o más bien ambos ortonormales, ambos ortonormales, existe un operador unitario U tal que existe un operador unitario U tal que entonces una base, entonces tengo, por ejemplo, el ket de B super uno es este operador unitario que multiplica el ket de A super uno, ¿cierto? Muy bien. También podemos tener, por ejemplo, el ket de B super 2 es igual a este operador unitario U por A super 2. Digamos, de alguna forma, lo que yo podría decir acá es que esta transformación no afecta a la física del sistema. Entonces, estas transformaciones, cuando una transformación uno afecta a la física del sistema, se le llaman transformaciones canónicas. Entonces, así, U representa una transformación canónica. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que U daga por U, entonces es igual al operador uno, lo que implica también que U daga, o más bien U por U daga, igual al operador uno. Nosotros en clase, digamos que hicimos esta demostración, ¿cierto? Logramos demostrar que U daga por U es igual a uno bajo la siguiente definición, ¿cierto? Entonces, considerando U representado de la siguiente forma, ¿cierto?
representado como U igual a la suma sobre M, por ejemplo, del ket de B super M por el bra de A super M. Entonces, digamos que si este es el caso, vamos a ver si este es el caso y yo aplico U sobre A, entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces, U actuando sobre un ket de A super N, por ejemplo. Entonces, esto me va a quedar como la suma sobre M del ket de B super M por el ket de el bra de A super M, ¿cierto? Por el ket de A super N. Recuerden que nosotros habíamos impuesto originalmente en la definición ambos ortonormales, ambos conjuntos de bases entre los que yo quiero transformar. Entonces, acá tenemos delta mn, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda como la suma sobre m de un delta mn por el ket de b super m, de donde obtenemos simplemente el ket de b super n. Entonces, esta definición de un operador de transformación de cambio de base es perfectamente consistente con la lógica que nosotros tenemos del cambio de base. Que tenemos una base b super m, un ket de b super m que es igual a u que multiplica a el ket de a super m. Ahora, en muchos escenarios, no solamente cuando estamos hablando de spin, ¿cierto? No solamente cuando estamos hablando de spin, sino en muchos otros escenarios, nosotros tenemos que considerar una transformación de cambio de base. Por ejemplo, con lo que vimos el lunes, también tenemos que considerar una transformación de cambio de base entre la posición y el momentum, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos de base entre posición y el momentum? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar un U particular para cambiar de base. Lo que pasa es que como en la posición y el momentum, las funciones de onda ya están representadas en una base. Entonces, ya no es un operador en un espacio de Hilbert, sino que es un operador en un espacio de funciones, ¿cierto? Que es la transformada de Fourier. Pero ya tendremos, digamos, algún tiempo para discutir esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, a ver. Ahora vamos a demostrar, esta demostración también la hicimos en clase, vamos a demostrar estas dos propiedades del operador transformación cambio de base, ¿cierto? Entonces comencemos por acá demostrar que U daga por U es igual, ¿cierto? Al operador uno. Bueno, muy bien. Entonces acá nosotros podemos tener, por ejemplo, U daga por U igual a la suma sobre M de como U se define como el ket de B por el bra de A, entonces U daga sería el ket de A por el bra de B, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar la suma sobre N del ket de Bn por el bra de AN. Listo. Entonces esto me queda como la suma sobre M y N del ket de AM por el bracket entre BM y BN por el bra de AN, ¿cierto? Entonces este término de acá es un delta MN, o sea que esto queda como la suma sobre MN
de un delta mn por el ket de am por el bra de an. ¿Cierto? O sea que esto es simplemente la suma sobre m por el ket de am por el bra de an. Y esto no es otra cosa que la resolución de la identidad, por lo que esto da al operador. Bueno, muy bien. Entonces, esto es bastante sencillo. Profe, Sí, dime. cuando se implementa el delta, ¿no quedan los dos superíndices con el mismo? Sí. Y de hecho, por eso es que es una resolución de la identidad. Ahí me equivoqué. Gracias, Jefferson. Vale. Bueno, muy bien. Ahora, hay varias preguntas. Hay varias preguntas que uno debería de poder responder acá, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que una de las preguntas que nos interesa responder o nos interesa hallar una transformación, cómo transformamos un operador escrito en una base a un operador escrito en otra. Nosotros, digamos que hemos hecho esto continuamente durante el curso, cuando, por ejemplo, transformamos Sx escrito en la base de Sx, en la base autovectora de Sx, lo transformamos a una representación en la base autovectora. eh, a una base autovectora de SZ, por ejemplo. Eso lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Lo que pasa es que no lo hemos hecho con toda la formalidad que lo vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a ver una cosa. Eh, para yo poder determinar un operador o la transformación de un operador en una base a otra base, entonces lo primero que tengo que hacer es que tengo que determinar cuáles son los elementos matriciales, cuáles son los elementos matriciales del operador transformación cambio de base. Eso es lo que voy a hacer primero. O más bien escribamos el ejercicio. Este es el ejercicio que nos reúne esta noche. Entonces, demostrar que la transformación de similaridad, entonces, por ejemplo, X prima igual a U daga por X por U es una transformación de cambio de base para el operador X. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es que primero que todo tenemos que hallar los elementos matriciales del operador U. Entonces, primer paso. Hallar los elementos matriciales del operador U. ¿Cierto? Entonces vamos a hallarlos en la base antigua, ¿cierto? Entonces, en la base antigua, entonces tengo el bracket entre AM y AN del operador U, ¿cierto? Muy bien, entonces este bracket entre AM y AN del operador U, nosotros sabemos que U actuando sobre AN es BM, BN, ¿cierto? O sea que esto queda como el bracket entre AM y BN. Esto tiene mucho sentido porque lo que yo estoy calculando acá es una proyección de una base sobre la otra, y eso debería ser un elemento matricial
del operador transformación de cambio de base. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a utilizar la siguiente, una representación para un estado arbitrario, ¿cierto? Entonces, ahora, el segundo paso, a ver, segundo paso, transformación de cambio de base para los coeficientes de superposición. Listo. Entonces, si yo hago una transformación de cambio de base para los coeficientes de superposición, pues yo tengo el ket de alfa. Esto se puede escribir como la suma sobre A' de el ket de A' por el bracket entre A' y alfa. Y esto es igual a la suma sobre A' de C sub A' por el ket de A'. Pero yo podría escribir esto también en otra base. Yo podría decir que esto sería como la suma sobre B' del ket de B'. Esto es una base diferente por el bracket entre B' y alfa. Y esto simplemente es la suma sobre B' de C sub B' por el ket de B'. Entonces acá lo que yo quisiera saber es cómo escribir una transformación de cambio de base para pasar de CA' a CB', ¿cierto? Porque obviamente los coeficientes no son iguales porque estoy superponiendo sobre bases diferentes, ¿cierto? Eso es apenas natural, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Entonces, a ver. Eh, escribo este de acá, este término, C sub B' o C sub B, digamos, por ejemplo, super M, ¿cierto? Les escribo esto como la proyección del estado alfa sobre la base B super M, ¿cierto? Entonces acá esto sería como el bracket entre BM y el estado alfa del operador 1. Expando el operador 1 en qué base, naturalmente en la base de la que voy a transformar, ¿sí o no? Entonces, esto sería la suma sobre N. Acá, esto sería la suma sobre N de el ket de AN por el bra de AN por el ket de alfa, ¿cierto? Y acá simplemente me va a quedar la suma sobre N del bracket entre B super M y A super N, ¿cierto? Por el bracket entre AN y alfa, ¿cierto? Y ustedes podrán recordar que esto no es otra cosa que el coeficiente C sub A super N, ¿cierto? Entonces acá estamos hallando una relación entre estos coeficientes. Listo. Y nosotros vamos a ver que esto simplemente un coeficiente puede calcular como la suma sobre el producto de los elementos matriciales con el otro coeficiente. Entonces vamos a llegar allá en un momentico. Entonces, a ver, acá nosotros podemos ver algo interesante y es que los elementos matriciales del operador U son el bracket entre A y B. Por lo tanto, el bracket entre B y A son los elementos matriciales del operador U daga, ¿cierto? Esto sería B super M, el bracket entre B super M y A super N,
del operador U daga, ¿cierto? De acá, lo que yo puedo expresar es lo siguiente. La proyección del estado alfa sobre el estado B super M, que es una base, no es otra cosa que la suma sobre N del bracket entre BM y AN de U daga por el bracket entre AM y alfa. Entonces, esta es la forma como yo voy a hacer una transformación de cambio de base con los coeficientes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una expansión del estado alfa en términos de la base A' y la quiero pasar a la base B', tengo que transformar los coeficientes, ¿cierto? Y esa transformación de coeficientes se hace mediante esta expresión que tengo acá. Sí, bueno, muy bien. Dicho de otra forma, yo podría decir esto de otra forma. Yo podría decir, por ejemplo, que este es el coeficiente C sub B, entonces vamos a llamar esto como si fuera BM, ¿cierto? Y esto sería igual a la suma sobre N de unos elementos acá. Entonces voy a llamar esto, por ejemplo, un U daga, unos elementos de U daga, ¿de quién? De N, M, ¿cierto? Por el coeficiente AM. Entonces esto es básicamente el producto de matrices, ¿cierto? Entonces yo voy a tener un vector con los B's igual al producto de una matriz U daga por un vector con los A's, ¿cierto? Esto es perfectamente consistente con el producto de matrices, ¿cierto? Y esto es algo que a lo que nosotros queramos llegar. Bueno, muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es que, por ejemplo, yo quisiera ver cómo puedo transformar la representación de un operador X escrito en la base de B o escrito en la base de A una representación escrita en la base de B. Y de alguna forma yo sospecho que acá va a estar involucrado U daga y U. De hecho, lo que yo quiero hacer es que yo quiero demostrar esta expresión que hay acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Listo. Entonces acá lo que vamos a tener es esto. Entonces voy a escribir el bracket entre BM y BN del operador X, que es un operador arbitrario, ¿cierto? No es hermitiano, no es nada, simplemente un operador. Bueno, muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Escribo igual, esto es el bracket entre BM y BN del operador X. Y acá, entonces voy a colocar los operadores 1. Y naturalmente, digamos que ya en este momento nosotros deberíamos de poder distinguir cuando utilizamos eh, una base o otra base para una resolución de la identidad, ¿cierto? Entonces nosotros acá tenemos la leve sospecha que tenemos que utilizar o vamos a expandir la resolución de la identidad en la base original, ¿cierto? Es decir, vamos a pasar la representación de X en la base A la base B. Entonces acá voy a utilizar la base A. Listo. Muy bien. Entonces escribimos esto sería igual a el bra BM, ¿cierto? La suma sobre I, ¿cierto? De A, del que de A super I por el bra de A super I. Y acá entonces tengo otra vez el operador X. Y acá entonces voy a expandir esta resolución de la identidad como una suma sobre J de A super J, el que es de A super J, por el bra de A super J
Entonces, y esto sería B super N. Listo, muy bien. Entonces, acá que me va a quedar, entonces saco la suma sobre I sobre J para afuera y me queda entonces el bracket. El bracket entre BM y A super I. Acá me queda el bracket entre A super I. Venga, yo escribo esto en otro color. Es decir, esto en amarillo. Bracket entre A super I y A super J de X. O sea que acá me están quedando los elementos matriciales del operador X en la base original, ¿cierto? Y esto, combinado con algunas otras cosas, va a ser igual a los elementos matriciales del operador X en la nueva base. Entonces acá ya estamos construyendo la lógica de la transformación de cambio de base. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y acá, entonces me va a quedar un bracket. Acá me queda el bracket entre AJ y BN, ¿cierto? Ustedes pueden observar aquí, entonces esto me queda la suma sobre IJ. Entonces este de acá, en los elementos matriciales de U, ¿cierto? En la base original es el bracket AB, ¿cierto? Por lo tanto, el bracket BA son los elementos matriciales, ¿cierto? De U daga, ¿sí o no? Listo, muy bien. Acá tengo los elementos matriciales del operador X en la base original, ¿cierto? Perdón, creo que por acá había cometido un error, chicos. Esto es acá, esto es A. Estos son los elementos matriciales y estos son los elementos matriciales de Udaga en la base original. Lo mismo acá, me acabo de dar cuenta del error, qué pena. Porque observen que los elementos matriciales en la base original quedan como el bracket entre A y B, ¿cierto? Entonces no es una combinación de bases. Entonces en la base original y acá me quedarían los elementos matriciales del operador U en la base original. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí vamos a ver. Acá yo tengo los elementos matriciales de U daga en la base original. Acá tengo los elementos matriciales de X. O sea, esto sería el operador X, sus elementos matriciales en la base original IJ y los elementos matriciales del operador U en la base original JN, ¿cierto? Y estos simplemente son los elementos matriciales del operador X en la base a la que estoy transformando MN, ¿cierto? O sea que ¿cómo me queda esto? Esto me queda X, lo voy a llamar prima porque es en una base diferente, MN, ¿cierto? Esto es igual a la sumatoria sobre IJ, ¿cierto? ¿De quién? Tengo acá los elementos matriciales de U daga en la base original, pues MI,
por los elementos matriciales del operador X en la base original y J, ¿cierto? Por los elementos matriciales del operador U en la base original JN. Y ustedes pueden ver, según los índices que yo tengo acá, esto es un producto matricial, ¿cierto? Estoy sumando sobre I, acá estoy sumando sobre I, entonces el número de columnas de UDAGA debe ser igual al número de filas de X en la base original y el número de columnas de X en la base original debe ser igual al número de filas de un cierto. Entonces, esto es un producto matricial, por lo tanto, de acá yo puedo concluir finalmente que el operador X en la base transformada, ¿cierto? Es igual a quién? Al operador UDAGA en la base original por el operador X en la base original por el operador U en la base original. Y esto tiene un nombre. Hay veces que yo simplemente hago veces que yo simplemente hago esto para diagonalizar un operador. Esto se ve como una operación de diagonalización. En álgebra lineal, esta relación que yo tengo acá tiene un nombre. Se conoce como una transformación de similaridad, ¿cierto? Y esto se parece mucho a la descomposición en valores singulares, ¿cierto? No es igual, pero se parece en el caso tal de que alguno de estos fuera diagonal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si alguno de esos es diagonal, si es una transformación de similaridad. Pero esta transformación de similaridad en este caso la hemos construido única y exclusivamente en el espacio de los jets, ¿cierto? Y de los brazos. Está haciendo algo de álgebra lineal, ¿cierto? Entonces, eh, a ver qué más podría decir yo acá. Vamos a hacer otra última cosita que de pronto nos puede servir en este tema de transformaciones. A ver, observables unitarios equivalentes. Listo. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar el siguiente problema de autovalores y autovectores. Entonces, consideremos el siguiente problema de autovalores y de autovectores. Esto es A actuando sobre el que de A super L. Bueno, coloquemos, sigamos con M. Es igual a super M por el que de A super M. ¿Listo? Muy bien. Y acá vamos a multiplicar ambos lados por U. ¿Listo? Entonces multiplicamos ambos lados de la expresión anterior por
el operador U. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Acá vamos a tener que, entonces, si multiplicamos por esta expresión que yo tengo acá, entonces me va a quedar como U por el operador A, por el ket AM. Esto es igual a U por el autovalor AM, por el ket AM, ¿cierto? Muy bien. Listo. Pues acá tenemos nosotros U por A, y yo puedo reemplazar ese ket por el operador 1 actuando sobre el ket AM. Esto simplemente es igual al operador. A ver. Este es el autovalor AM, como conmuta con ese operador porque es un número por el operador U, ¿cierto? Acá tengo el operador U, regálenme un segundo, listo. Acá está bien por el ket AM. Muy bien. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este operador 1 que yo tengo acá, este operador 1 que yo tengo acá lo voy a escribir de esta forma. Este operador 1 lo voy a escribir como U daga por U. Ojo, en este caso, como U daga por U es el operador 1, entonces U daga es U inversa también, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo acá es U por A por U inversa, pero U actuando sobre A super M, esto no es otra cosa que el ket de B super M. Una transformación de cambio de base, ¿cierto? Y esto es igual a ¿quién? Aquí, entonces esto sería igual a esto de acá, pero esto por ese ket es el ket de BM, ¿cierto? O sea que esto sería AM por el ket de BM. Y acá entonces nosotros finalmente podemos llegar a que el operador U por A por U inversa actuando sobre el ket de BM es igual a AM por el ket de BM. Muy bien. Estos, digamos, o sea, el ket de B es un autoestado. El ket de B es un autoestado de este operador de acá, que es un operador transformado. Entonces, el ket de B', por ejemplo, es un autoestado del operador U por A por U inversa, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es que este operador, según lo que acabamos de hacer acá, ese operador realmente es el operador A escrito en la base de B, ¿cierto? Entonces tiene mucho sentido que B' sea un autoestado del operador U por A por U inversa con exactamente el mismo autovalor del operador A. La física no está cambiando y la física está contenida en el autovalor. Entonces, esto, digamos, es un punto importante que quería discutir con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita me serviría que dejáramos clara para mañana? Bueno, entonces
Bueno, entonces mañana comenzaríamos, no, yo creo que ya con esto hemos terminado casi toda la parte discreta. Hay algo de la parte discreta que nosotros, el profesor Edilson y yo hemos eh, convenido que es importante que se vea en mecánica cuántica uno, que es teoría perturbativa independiente del tiempo. Yo he enseñado las dos, pero digamos que la teoría perturbativa independiente del tiempo es una obligatoriedad y debe de ser evaluada en mecánica cuántica uno. Teoría perturbativa dependiente del tiempo no necesariamente, ¿cierto? Entonces, pero aparte de esto, ya terminamos con todo lo discreto, ¿cierto? Entonces, para mañana, entonces ya comenzamos, la función de onda la comenzamos el día lunes, ¿cierto? Para mañana vamos a continuar con algo importante para las funciones de onda, que es translaciones, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, puedo considerar algo que sea invariante ante una traslación. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden considerar una función de onda psi de x, ¿cierto? Psi sub alfa de x como el bracket, ¿cierto? Entre alfa y x, por ejemplo, ¿cierto? Una función de onda en una dimensión. Y de alguna forma, nosotros, por ejemplo, podríamos esgrimir que esta función de onda, si es invariante ante traslaciones, entonces eso implicaría que psi sub alfa de x más a, esto sería el bracket entre x más a y alfa. Y si hay una invarianza traslacional, esto es un tipo de simetría, entonces esto implica que la función de onda psi sub alfa de x es igual a la función de onda psi sub alfa de x más a, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esta función de onda es invariante ante traslaciones en el espacio. Digamos, esto tiene una implicación muy profunda, entonces básicamente nosotros podemos hablar acá del teorema de Nether. Entonces nosotros podemos hablar acá del teorema de Nether diciendo lo siguiente. Entonces, siempre que tenemos una invarianza, es decir, tenemos una simetría, entonces para toda simetría existe una ley de conservación asociada. ¿Cierto? Muy bien. Esto significa que hay una cantidad conservada asociada. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para el caso de la conservación del momentum, que es lo que nos interesa particularmente para la clase de mañana, para el caso de la conservación del momentum, entonces nosotros tenemos la siguiente simetría asociada. Entonces tenemos una simetría de invarianza traslacional, ¿cierto? Y cuando hay una simetría, tenemos nosotros también un generador de simetría, ¿cierto? Entonces, el generador de simetría, en este caso, es el momentum, ¿cierto? Entonces, el momentum, acá, el momentum lineal
el momentum lineal genera las translaciones espaciales. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar mañana, ¿cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, podemos considerar otras simetrías que vamos a estar y otras cantidades conservadas que las vamos a estar analizando en breve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, conservación de la energía. La conservación de la energía tiene asociada la simetría de inversión temporal. ¿Listo? Muy bien. Y la simetría de inversión temporal naturalmente tiene un generador, ¿cierto? Entonces, el momentum lineal genera traslaciones espaciales. En este caso, como la cantidad conservada es la energía, entonces, qué operador creen ustedes que es el generador de traslaciones temporales? A ver, ¿El lagrangiano? no, de hecho el lagrangiano no genera nada. O sea, el lagrangiano es simplemente una función que si uno extremiza, es, si uno extremiza la acción, ¿cierto? Más bien, si uno extremiza la acción es un funcional del lagrangiano, ¿cierto? Entonces, si uno extremiza la acción, uno demuestra que el lagrangiano debe de satisfacer una ecuación que es la ecuación de Euler-Lagrange y esa ecuación produce las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Pero realmente el lagrangiano no es absolutamente nada, ¿cierto? El hamiltoniano sí. Entonces, el hamiltoniano genera las translaciones temporales. Y nosotros en el taller del primer parcial, entonces ya habíamos entrado, digamos, en discusión. ¿Qué habíamos dicho? Entonces, conservación del momentum angular. Y esta es la simetría. Esta es una simetría de invarianza rotacional. ¿Sí o no? Entonces, esto es muy importante. Digamos que esto tiene unas implicaciones que esta simetría yo diría que esta simetría es básicamente responsable por generar entre el 80 y el 90% de la estructura de la materia como nosotros la conocemos, ¿cierto? Entonces, la simetría de invarianza rotacional es supremamente importante. Es una lástima que, por ejemplo, yo nunca haya alcanzado a dar momentum angular. Como yo lo tengo preparado, pues yo tengo preparadas unas clases de momentum angular pero muy completas, pero pues no nos alcanza el tiempo. O sea, yo, digamos, les paso las notas, pero no tenemos el tiempo para discutir esto en clase, ¿cierto? Ahora, ¿quién es entonces el generador? ¿Quién es el generador de rotaciones? A ver,
El generador de traslaciones espaciales es el momentum lineal. Entonces, ¿quién genera rotaciones? Momento angular, ¿no? Exactamente, el momentum angular. Entonces, el momentum angular J es el generador de rotaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que con esto nosotros completamos una visión particular del teorema de Nether, ¿cierto? Entonces, estas traslaciones, estas invarianzas ante traslaciones, lo que requieren, esta invarianza traslacional, lo que requiere es lo siguiente, requiere que el potencial sea invariante ante traslaciones, ¿cierto? Y es solamente si el potencial es invariante ante traslaciones, estamos hablando no de potenciales de interacción, sino que estamos hablando de potenciales de confinamiento, ¿cierto? Entonces, esto implica que la función de onda es invariante ante traslación. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es la simetría. Ahora, para yo, digamos, estas cantidades conservadas, cuando hay una determinada simetría, conmutan con el hamiltoniano. Ya después vamos a ver, digamos, cuál es el contexto en el que yo digo esto. Entonces, por ejemplo, el conmutador entre P y H es igual a cero, ¿cierto? Y acá el conmutador entre L y H, si estas son cantidades conservadas. Entonces, digamos que acá tendríamos nosotros que hacer algo así como, para podernos contextualizar, volver un poquito al tema de mecánica clásica, etcétera. El bracket de Poisson, una y otra cosa, ¿cierto? Entonces, pero, digamos, no tenemos como mucho tiempo al respecto para hacer esto. Mm, pero yo sí les puedo pasar las notas mías. Ahorita más tarde les paso un tutorial de dinámica hamiltoniana que yo tengo. Es un tutorial muy pequeño, es como de 6 hojas, ¿cierto? Entonces, porque esto va a ir siendo importante que lo comencemos a considerar porque dentro de poco ya vamos a comenzar la parte de dinámica cuántica y en dinámica cuántica tenemos que considerar las traslaciones, la generación de traslaciones espaciales. Por lo pronto mañana vamos a considerar la generación de traslaciones espaciales, perdón, en dinámica cuántica es la generación de traslaciones temporales y mañana vamos a considerar la generación de traslaciones espaciales. Listo, chicos. Bueno, entonces eso es todo. Vamos a guardar. Bueno, muy bien, chicos. Entonces nos vemos mañana en clase. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. También buena noche, se cuida. Buenas noches, Jesús David. Listo, profe. Hasta luego, buenas noches. Chao, Camilo. Hasta luego, profe. Gracias. Todo bien, Dilmer. Chao. No, profe, hasta luego. Hasta luego, Jefferson.